Maussan Televisión. Buena televisión. Buenas noches, bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias. Estados Unidos bombardea un centro de detención de migrantes en Yemen y mata a 68 personas. Anuncian Estados Unidos y México acuerdo para la transferencia de agua, como lo prevé el Tratado de 1944. ¿De dónde se obtendrá el líquido para enviarlo a Texas? Corea del Norte envía soldados para luchar al lado de Rusia contra Ucrania y dice hacerlo bajo el Tratado de Defensa Mutua. El mundo condena la decisión, mientras Donald Trump se reúne con Volodymyr Zelensky. Así iniciamos con las noticias más relevantes del día, solo aquí, en Tercer Milenio 360 Internacional. Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional, con Sebastián Maussan. El día de hoy, después de 3 días consecutivos del incendio en el puerto más grande de Irán, debido a una explosión, la cual se piensa fue ocasionada por combustible enviado por China para los misiles balísticos, finalmente lograron apagar este incendio. Sin embargo, continúan buscando la razón que ocasionó a esta tragedia. Van 3 días de incendios tras la explosión en Bandar Abbas, el puerto más grande de Irán, y las llamas aún no han sido completamente controladas. De acuerdo con fuentes locales, el siniestro había sido provocado por combustible enviado desde China, destinado presuntamente a los misiles balísticos de Irán. Entre contenedores destruidos y en llamas, los equipos de emergencia trabajaron contrarreloj durante toda la noche del pasado 26 de abril para extinguir el incendio luego de una poderosa explosión en el puerto de Bandar Abbas, en la sección de Shahid Rajae, el mayor centro de contenedores del país. Imágenes captadas por un dron muestran la magnitud de la destrucción. Según medios locales, la cifra de muertos asciende al menos a 40 personas y más de 1.200 resultaron heridas. Todo esto ocurre en un momento de alta tensión, mientras Irán sostiene en Omán una tercera ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos. Cámaras de seguridad captaron el momento exacto de la explosión, una imagen que hoy da la vuelta al mundo y refleja no solo la magnitud de la tragedia, sino también la creciente fragilidad de la infraestructura crítica en medio de un escenario de alta presión internacional por la proliferación de armas nucleares. En la misma región de Medio Oriente, Estados Unidos llevó a cabo un ataque contra un centro de detención de migrantes africanos en la nación de Yemen, quitándole la vida a cerca de 70 personas. Pero, ¿cuál fue el motivo de los Estados Unidos para llevar a cabo este ataque? Aquí le presentamos todos los detalles. En la madrugada del lunes en Yemen, el cielo del Sada se tiñó de fuego. Un bombardeo estadounidense alcanzó un centro de detención de migrantes, dejando al menos 68 muertos y decenas de heridos. La mayoría migrantes africanos en tránsito hacia Arabia Saudí y Omán. La tragedia se suma a una larga lista de víctimas civiles en una guerra que parece no tener fin. El ataque se produce solo días después de que otro bombardeo en un puerto petrolero que dejó más de 80 muertos se suscitara. La campaña aérea es de Estados Unidos, iniciada en marzo bajo la presidencia de Donald Trump.
ha intensificado la violencia en Yemen, con más de 800 objetivos que han sido atacados, pero el costo humano es incalculable. Sada, bastión de los hutis, se ha convertido en un símbolo del sufrimiento. El centro de detención atacado estaba supervisado por la Cruz Roja y una agencia de la ONU, albergando a 115 migrantes africanos. Muchos llegaron buscando una vida mejor, pero encontraron la muerte en una guerra ajena. Yemen, uno de los países más pobres y peligrosos del mundo, sigue siendo un destino de tránsito para miles de migrantes africanos. Muchos quedan atrapados en su territorio, víctimas de una guerra que no es suya, pero que los consume. Mientras el mundo observa en silencio, las víctimas siguen siendo invisibles. En Yemen y en tantos otros lugares, la guerra continúa su marcha implacable, dejando tras de sí solo dolor y desesperanza. Guerra y más guerra. Corea del Norte confirma estar en guerra contra Ucrania y envía nuevamente a sus tropas para luchar del lado de Rusia, con la intención de expulsar a los ucranianos quienes han tomado parte de la región de Kursk en el territorio ruso. Rusia reconoció por primera vez la presencia de oficiales norcoreanos en las unidades de batalla en Ucrania, específicamente en la región de Kursk. El presidente ruso Vladimir Putin anunció una tregua de 3 días en Ucrania con motivo del 80 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. La tregua entrará en vigor a la medianoche del 7 al 8 de mayo y vencerá 72 horas después en la medianoche del 10 al 11 de mayo. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharova, informó que los combatientes norcoreanos han estado luchando junto a los soldados rusos en la región en la misma trinchera y ha hecho una importante contribución a la liberación del suelo ruso de los ocupantes enemigos. Putin destacó que la decisión de la tregua fue adoptada por motivos humanitarios y espera que Ucrania siga este ejemplo. Rusia está dispuesta a negociaciones de paz sin condiciones previas que estén dirigidas a eliminar las causas primarias de la crisis ucraniana y a cooperar de manera constructiva con sus socios internacionales. La presencia de oficiales norcoreanos en Ucrania ha sido confirmada por Rusia, después de que Ucrania asegurara en noviembre que tenía pruebas sólidas de que el régimen de Kim Jong-un había enviado unos 10,000 soldados a Moscú en forma de apoyo a sus diezmadas Fuerzas Armadas. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, Valery Geras, agradeció a las tropas norcoreanas por su elevado profesionalismo en el frente de Kursk. Mientras estas tropas norcoreanas están siendo enviadas para luchar contra Ucrania, el pasado día sábado, durante el funeral del Papa Francisco, los líderes de Estados Unidos y de Ucrania se reunieron, el presidente Donald Trump y el presidente Zelensky, para hablar de un plan de tregua total en Ucrania. Poco tiempo después de esto, Donald Trump lanzó una advertencia contra Vladimir Putin de que le impondrá nuevas sanciones si Putin no logra avanzar hacia un camino de la paz. Aquí le presentamos la información. Entre el dolor por la muerte del Papa Francisco y la solemnidad de un Vaticano abarrotado de líderes mundiales, los presidentes aprovecharon para enviarse un poderoso mensaje. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky se reunieron este sábado en Roma, minutos antes de iniciar el funeral. Una conversación privada de apenas 15 minutos, bajo las miradas eternas de santos y mártires, enmarcó uno de los gestos diplomáticos más simbólicos del año. Según la Casa Blanca, el encuentro fue muy productivo, pero no dio más detalles. Minutos después, el presidente Donald Trump cuestionó públicamente la voluntad del mandatario ruso Vladimir Putin de buscar la paz en Ucrania. Advirtió que, de persistir la violencia, nuevas sanciones contra Moscú podrían ser inminentes. Zelensky, por su parte, habló de una tregua total e incondicional. La presidencia ucraniana publicó imágenes de Zelensky y Trump sentados frente a frente y conversando también con el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer
y la comisionada de la Unión Europea, Ursula von der Leyen. La reunión fue breve, pero el contexto pesaba. Nada que ver con el tenso encuentro del pasado 28 de febrero en la Casa Blanca, cuando Trump y su vicepresidente J.D. Vance presionaron a Zelensky en un ambiente mucho más hostil. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling. Pero hoy el tono fue otro, un gesto de apoyo para Kiev y un mensaje directo a Moscú. Putin, el gran ausente en Roma, no pudo asistir al funeral. Sobre él pesa una orden internacional de arresto dictada por la Corte Penal Internacional. Una ausencia que resuena en medio de un mundo dividido entre diplomacia y confrontación. En el corazón del Vaticano, mientras las personas despedían al Papa, el futuro de Ucrania se debatía en 15 minutos que podrían cambiar el rumbo de la guerra. Nosotros vamos a una pausa y al continuar, España, Portugal y el sur de Francia pudieron haber sido víctimas de un ciberataque, el cual provocó un apagón histórico en estas tres naciones, provocando caos en esta región del occidente europeo. No se lo vaya a perder al continuar, solo aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. Ya regresa Tercer Milenio 360. Continuamos en Tercer Milenio 360. España, Portugal y el sur de Francia son víctimas de un apagón histórico, posiblemente por un ciberataque, el cual ha generado caos entre sus habitantes. Conozcamos qué está sucediendo en estas naciones del occidente europeo. Alrededor de las 12 horas, con 33 minutos, hora del centro de Europa, se produjo un importante corte de electricidad en casi toda España, así como partes de Portugal, Andorra y el sur de Francia. Los semáforos dejaron de funcionar, provocando un gran caos vial, mientras que las líneas de transporte subterráneo tuvieron que ser evacuadas. Numerosos vuelos sufrieron retrasos y el sistema de transporte terrestre colapsó. Hospitales y tiendas de autoservicio se vieron envueltos en el caos por la falta de energía. Si bien se ha planteado la posibilidad de un ciberataque como la causa del apagón, hasta el momento no hay elementos suficientes para sostener esta sospecha. Por ahora se desconocen las causas del problema, pero el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que no han descartado ninguna hipótesis. Todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. Mejor no especular, ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis, pero ahora debemos centrarnos en lo más importante, que es devolver la electricidad a nuestros hogares. Sánchez hizo un llamado a la población para que utilicen los teléfonos celulares de manera responsable. Necesitamos hacer llamadas breves y usemos el teléfono de emergencias 112 solo cuando sea realmente necesario. Operadores de energía en Francia han movilizado sus equipos para que brinden asistencia a España y Portugal en el restablecimiento de la red eléctrica. Aunque la hipótesis del ciberataque suena atractiva en los medios, existen pocos casos de esta naturaleza. Por ejemplo, en el año 2016 se produjo un apagón en el suroeste de Ucrania atribuido a un ciberataque. Y aunque otros apagones en diferentes países han sido originalmente atribuidos a ciberataques, finalmente la causa ha resultado mucho más mundana, por ejemplo, fallas en centrales hidroeléctricas. El día de hoy el gobierno de México y de los Estados Unidos afirman haber llegado a un nuevo acuerdo para cumplir con el Tratado de 1944 en el reparto de agua entre México y de Estados Unidos, utilizando el agua del río Bravo. Conozcamos cómo es que en México vamos a lograr enviarle suficiente agua para cumplir con este tratado a los Estados Unidos, considerando que en el estado de Chihuahua, tanto los granjeros como los agricultores podrían convertirse en desplazados climáticos, ya que no hay suficiente líquido vital.
En medio de la sequía extrema que atraviesa México, el gobierno de los Estados Unidos anunció un acuerdo con nuestro país para resolver el conflicto de reparto del agua fronteriza, según el Tratado de 1944. El Departamento de Estado de la administración de Donald Trump aseguró que México se comprometió a transferir el agua de inmediato a través de los embalses internacionales compartidos y a aumentar la cuota del caudal hacia Estados Unidos en 6 meses desde los afluentes del río Bravo. Por su parte, el gobierno mexicano emitió un comunicado conjunto de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Agricultura, informando que el acuerdo busca cumplir con los compromisos del Tratado de 1944 de forma inmediata, así como durante la próxima temporada de lluvias. Autoridades de nuestro país buscan garantizar también el abastecimiento para consumo humano de las poblaciones mexicanas que dependen de las aguas en el río Bravo, ante una crítica situación que atraviesan por la escasez de líquido. El último reporte de la Comisión Nacional del Agua revela que más del 45% del territorio padece la sequía extrema. Y son justo los estados del norte, como Chihuahua, donde la falta de agua ya afecta las actividades económicas y amenaza a productores agropecuarios con convertirlos en desplazados climáticos. Y es que las comunidades ganaderas chihuahuenses al borde del río Bravo experimentan la mortandad de sus animales y corren el riesgo de que los escasos recursos hídricos con los que cuentan sean exprimidos con tal de cumplir con las exigencias de Estados Unidos. Nosotros vivimos del ganado, de las vacas. Sí. Y los nietos, pues ahí los traigo también para que sepan cómo se cuidan, para que sepan cómo festejarle. Pero pues a mí se me hace que no las vamos a aguantar ya mucho, pues como está esta situación, que ya no creo que los nietos van a seguirle, que se va a acabar esta cosa. Más allá de las buenas intenciones, ambos gobiernos no brindaron más información sobre cómo se realizará el trasvase de agua desde México, mientras las autoridades de nuestro país mantienen la esperanza de que la temporada de lluvias hidrate las cuencas, ríos y presas mexicanas para liberar la crisis climática y diplomática que enfrentamos. La Administración de Control de Drogas, la DEA de los Estados Unidos, detuvo a más de 100 indocumentados quienes estaban de fiesta en un club nocturno de Colorado Springs. De acuerdo a las autoridades estadounidenses, en este club nocturno clandestino se reunían miembros del cártel del Tren de Aragua y de la Mara Salvatrucha. En Colorado ocurrió una redada en una propiedad en South Academy Boulevard en las primeras horas de este 27 de abril, donde más de 100 inmigrantes sospechosos de vivir en Estados Unidos sin documentos fueron detenidos en un club nocturno ilegal, informaron las autoridades. Más de 300 agentes federales participaron en la operación, que tuvo lugar aproximadamente a las 3 a.m., y entre los detenidos se encontraron más de 12 militares en servicio activo y estaban en el lugar como clientes o personal de seguridad. Un video publicado por la Administración de Control de Drogas muestra el momento en que los agentes federales allanaron, anunciaron su presencia y ordenaron a las personas salir con las manos en alto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró lo siguiente. Fue una gran redada la pasada noche contra algunas de las peores personas ilegalmente en nuestro país. Traficantes de drogas, asesinos y otros criminales violentos de todos los tamaños y formas. Y los jueces no los quieren enviar a donde vinieron. Si no ganamos esta batalla en el Tribunal Supremo, nuestro país como lo conocemos está acabado.
En el lugar había un importante tráfico de drogas, prostitución y delitos de violencia, dijo Jonathan Pullen, agente especial de la División de las Montañas Rocosas de la DEA. También declaró que varias armas fueron incautadas y las personas identificadas como inmigrantes fueron detenidas por el Servicio de Inmigración y Aduanas. El agente no especificó los países de origen de los inmigrantes detenidos. Los funcionarios de la agencia antidrogas indicaron que encontraron armas y drogas como cocaína, metanfetaminas y otros narcóticos. Organizaciones humanitarias advierten que en la Franja de Gaza están a punto de acabarse los alimentos. Esto debido al severo bloqueo de Israel, que no permite el ingreso de alimentos ni medicamentos en la Franja de Gaza, provocando una muerte lenta y en agonía para la población civil del pueblo palestino en esta región del mundo. Al mismo tiempo que esto sucede en Israel, también están ocurriendo manifestaciones quienes piden que termine esta guerra sin sentido en la Franja de Gaza. Más de 2 millones de personas en la Franja de Gaza están condenadas a muerte por el régimen de Benjamín Netanyahu, ya que si no son asesinadas por las bombas o las balas israelíes, enfrentan la agonía de la hambruna y la falta de atención médica por el bloqueo total que ha convertido al territorio palestino en un infierno en la tierra. Así lo advierte la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en los territorios palestinos ocupados, ya que desde el 2 de marzo, Israel cortó completamente los suministros para los 2.3 millones de habitantes de Gaza, y los alimentos almacenados durante el alto al fuego prácticamente se han agotado. Los próximos días en Gaza serán críticos. Hoy en día la gente en Gaza no está sobreviviendo si no mueren por bombas o balas, mueren lentamente. La gente se está asfixiando. Lo que vemos a nuestro alrededor es un sufrimiento interminable, bajo un bloqueo total y absoluto. Un cierre completo que ya lleva casi 2 meses, mientras los bombardeos, las operaciones terrestres y las órdenes de desplazamiento que obligan a las personas a abandonar sus hogares no dejan de intensificarse. Los llamados de Naciones Unidas para retomar el cese al fuego, liberar a los rehenes en poder de Hamas y reanudar la entrega de ayuda humanitaria no han tenido el eco necesario. Israel justifica su estrategia criminal de asfixiar a los gazatíes y jamás señala a Netanyahu por usar la hambruna como táctica militar. Mientras tanto, en Israel crece el descontento de sus habitantes en contra de la guerra ante la negativa de Benjamín Netanyahu de pactar un alto al fuego que garantice el retorno de los rehenes a casa. Creo que lo más importante que debe saber el mundo es que el pueblo israelí está en contra de la continuación de esta guerra. El 70% quiere que termine, quiere que se firme un acuerdo con Hamas para traer de vuelta a los rehenes y poner fin al conflicto. Porque entendemos que esta guerra a estas alturas ya no nos proporciona seguridad. Estamos perdiendo soldados, estamos poniendo en riesgo la vida de los rehenes y estamos matando a personas inocentes en Gaza sin lograr dañar a Hamas. Con pancartas contra Netanyahu y Donald Trump, así como fotos de niños palestinos asesinados, los propios israelíes se manifestaron este fin de semana contra la intensificación de las operaciones militares en Gaza y exigieron al gobierno derechista un acuerdo para la paz, incluso si eso implica el fin de la guerra. Desde que el alto al fuego colapsó el 18 de marzo pasado, los ataques de Israel han matado a más de 1.900 palestinos, muchos de ellos civiles, y cientos de miles han sido desplazados para ser condenados a la inanición, sin alimentos, agua ni medicamentos. Lo invitamos a que nos siga en todas nuestras redes sociales y que nos marque al teléfono que aparece en pantalla para conocer toda la programación que tenemos para usted solo aquí en Maussan Televisión. Nosotros vamos a una pausa y al continuar conoceremos cuándo iniciará el cónclave para elegir al próximo Papa. Y también conoceremos quiénes son los favoritos para convertirse en el siguiente sumo pontífice. Ya regresa Tercer Milenio 360. Maussan Televisión. Buena televisión.
Continuamos en Tercer Milenio 360. Después de que finalizaron los ritos funerarios del Papa Francisco, ahora sigue el cónclave para elegir al próximo sumo pontífice de la Iglesia Católica, el cual se llevará a cabo el próximo 7 de mayo. Conozcamos quiénes son los favoritos para convertirse en el siguiente Papa de la Iglesia Católica. El Vaticano anunció este lunes que el próximo 7 de mayo comenzará el cónclave para elegir al nuevo líder de la Iglesia global. La fecha se decidió durante una reunión a puerta cerrada, solamente para cardenales en el Vaticano, la primera desde el funeral del Papa Francisco el sábado. Aproximadamente 135 cardenales, todos menores de 80 años y de todos los rincones del mundo, son elegibles para participar en la votación del próximo jefe de la Iglesia. La Capilla Sixtina, donde se llevan a cabo los cónclaves, bajo la mirada de los frescos de la obra maestra de Miguel Ángel, se cerró a los turistas este lunes para preparar el espacio para la futura elección. Cardenales de todo el mundo se han reunido y han decidido que el cónclave para elegir a un sucesor del Papa Francisco comenzará el 7 de mayo. Lo que parece significar es que han acordado entre ellos que necesitan más tiempo para conocerse, porque podrían haber empezado antes, pero decidieron estirarlo. En la mañana del 7 de mayo, los cardenales celebrarán la misa pro eligiendo pontífice y después se dirigirán en procesión a la Capilla Sixtina, entonando el himno Veni Creator Spiritus. Y tras prestar juramento, comenzará la votación, que requiere una mayoría cualificada de 2/3 para elegir al Papa. En caso de un empate, los cardenales procederán a una votación entre los dos candidatos más votados, y si un cardenal obtiene los 2/3 de los votos, la elección será válida y se pedirá al nuevo elegido que acepte su nombramiento. Tras responder afirmativamente y elegir un nombre pontificio, el nuevo papa se retirará a la Sala de las Lágrimas para revestirse con los ornamentos papales y finalmente el papa aparecerá en la Plaza de San Pedro para impartir la bendición Urbi et Orbi, seguida del anuncio oficial Habemus Papam. Algunos de los candidatos más nombrados son el italiano Pietro Parolin, el filipino Luis Antonio Gokim, Fridolin Ambongo Besungu del Congo y Peter Kodwa Pia Turkson de Ghana. Cada vez están surgiendo más estudios científicos, los cuales aseguran que la comida ultraprocesada es de lo peor para nosotros en nuestra salud. No solo afecta a nuestro cerebro, nuestro sistema metabólico, sino también están causando muertes prematuras. ¿Quieres saber por qué? Aquí se lo presentamos. Un estudio realizado por la Fundación Oswaldo Cruz en Brasil demostró que los alimentos ultraprocesados aumentan el riesgo de sufrir muerte prematura. Refrescos, frituras, comidas congeladas, cereales azucarados y más son solo algunos ejemplos de alimentos o productos ultraprocesados que consumimos con mayor frecuencia. El estudio muestra encuestas, estadísticas a nivel nacional y datos recabados de 8 países más, los cuales son Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, México, Reino Unido y Estados Unidos. De acuerdo con los resultados, se ha demostrado que cada ingesta adicional del 10% de productos ultraprocesados aumenta un 3% el riesgo de que una persona muera antes de llegar a los 75 años. Por ejemplo, en 2018, en Estados Unidos se reportaron 124,000 muertes prematuras, las cuales fueron causadas por el consumo de alimentos ultraprocesados. Construimos un modelo que estimó que el porcentaje de muertes prematuras prevenibles por todas las causas debido al consumo de productos ultraprocesados puede variar desde el 4% en países con menor consumo de alimentos ultraprocesados hasta casi el 14%
en países con mayor consumo de alimentos ultraprocesados. La preocupación por el consumo de estos productos ha aumentado, ya que durante el proceso industrial hacen uso de ingredientes artificiales como colorantes, aromas artificiales, edulcorantes, emulsionantes y muchos otros aditivos, los cuales generan una adicción parecida a las del tabaco y la droga, que provocan la dificultad de no consumirlos. Además, el consumo elevado de productos ultraprocesados se ha asociado con 32 enfermedades, entre ellas las cardiovasculares, como hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca, obesidad, diabetes, algunos tipos de cáncer, como el cáncer de colon, cáncer de riñón o cáncer de páncreas, e incluso depresión. Aunque estudios anteriores solo se centran en los factores de riesgo dietético, esta es la primera vez que un estudio ha demostrado los peligros mortales por exceder el consumo de alimentos ultraprocesados. Sin embargo, los investigadores mencionan que estos resultados son para que las personas generen conciencia de lo que consumen en su día a día y, si es posible, buscar alternativas más saludables como los alimentos basados en locales frescos y mínimamente procesados, para evitar el gran impacto que se ha demostrado que tiene en nuestra salud ingerir constantemente estos productos. Una vacuna llamada Novo Nordisk, diseñada para bajar de peso, está siendo aplicada por primera vez en personas de Tailandia. De funcionar, como dicen los creadores de esta vacuna, no cabe duda que será un éxito en el mercado de todo el mundo. Aquí se la presentamos. La empresa farmacéutica danesa Novo Nordisk lanzó en Tailandia su popular medicamento para bajar de peso, Wegovy, lo que marca la entrada de un producto inyectable en el mercado del sudeste asiático. Wegovy fue lanzado por primera vez en 2001, motivo por el cual Novo Nordisk se convirtió en la empresa farmacéutica más cotizada de Europa, con un valor de $615 mil millones en su punto álgido. Ozempic es el medicamento para la diabetes de Novo Nordisk, que contiene semaglutida, el mismo principio activo que Wegovy, y ya está disponible en Tailandia. Esta innovación llega a Tailandia como el primer país del sudeste asiático. Nos enorgullece, ya que creemos que es una nueva opción para profesionales de la salud, así como para personas con problemas de peso, para mejorar sus vidas. Esto se aplica tanto a la pérdida como al mantenimiento de peso. La indicación que nos otorgó la FDA tailandesa incluye a personas con obesidad, definida por un IMC superior a 30, así como a personas con sobrepeso y alguna comorbilidad relacionada con el peso, como enfermedades cardiovasculares, diabetes y más. La investigación realizada para traer esta innovación a Tailandia se basa en las necesidades insatisfechas que se observaron en un mercado como Tailandia, donde aproximadamente el 40% de la población adulta tailandesa vive con obesidad o sobrepeso, y esta cifra sigue en aumento actualmente, de acuerdo a datos emitidos por el Ministerio de Salud del país. Wegovy es un medicamento revolucionario en el mundo de la salud para la población, gracias a Novo Nordisk, por lo que sin duda es uno de los logros más importantes para la farmacéutica danesa: llegar al mercado del sudeste asiático. El sitio arqueológico del Caral, el cual se ubica a unas 3 horas de distancia de la ciudad de Lima, al norte de Perú, es un sitio arqueológico que, de acuerdo a los investigadores, es igual o más antiguo que las pirámides de Egipto. Y este es un lugar que tuve el honor de conocer hace apenas 3 años para descubrir sus maravillas arqueológicas entre pirámides, centros culturales. Se considera que la civilización del Caral fue la más antigua de todo el continente americano.
Y es justo en este lugar donde los arqueólogos recientemente descubrieron el cuerpo de una mujer de 4.000 años de antigüedad, la cual se pensaba que era una joven de entre 20 o 35 años. Y esta era de un estatus elevado en la jerarquía de la cultura del Caral, debido a las ofrendas que venían en su sitio funerario, como plumajes exóticos del Amazonas. No cabe duda que estos descubrimientos históricos cambiarán también cómo escribimos la historia de nuestras culturas antiguas, ¿no lo cree? En otra información, el día de mañana a nivel nacional en México se llevará a cabo un simulacro de sismo. Aquí en las breves de Tercer Milenio 360 Internacional le presentaremos todos los detalles. Tercer Milenio 360 Internacional informa. Este martes se llevará a cabo en México un simulacro nacional de sismo. La Coordinación Nacional de Protección Civil, CNPC, indicó que será a las 11:30 de la mañana y que la hipótesis que se empleará es de un sismo de magnitud 8.1 grados Richter, con epicentro en el Golfo de Tehuantepec, una de las zonas sísmicas del país. De forma simultánea, la Secretaría de Marina realizará un ejercicio de alerta de tsunami en toda la costa del Pacífico, para verificar la reacción de los mexicanos ante una emergencia de este tipo. Se activará la alerta sísmica en 12 estados del país a través de 14.491 altavoces y también será transmitida por radio y televisión. Amenaza Washington a México con cerrar el paso al ganado por gusano barrenador. Lanza alerta a la Secretaría Estadounidense de Agricultura Brooke Rollins de frenar la importación de ganado mexicano por el gusano barrenador y la negativa de México de permitir que aviones estadounidenses realicen operaciones de combate al insecto. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que hay solicitudes que no corresponden y calificó de un exceso la petición del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Nosotros vamos a una pausa y al continuar, cada vez más instituciones reconocidas alrededor del mundo están investigando al fenómeno ovni extraterrestre. Tal es el caso de la Universidad de Durham en el Reino Unido, la cual ya la considera un tema legítimo para investigar de manera académica. No se pierda toda la información que tenemos para usted, solo aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. Ya regresa Tercer Milenio 360. Maussan Televisión. Buena televisión. Continuamos en Tercer Milenio 360. Ten Yahi es un elefante africano de 21 años, el cual vive en el zoológico de Dallas en los Estados Unidos. Y a este se le aplicó una cirugía debido a la fractura de uno de sus colmillos. La cirugía que se le aplicó es similar a las endodoncias que los seres humanos tenemos cuando vamos al dentista. Su cirugía y recuperación de Ten Yahi fue todo un éxito. Aquí le presentamos la información. La medicina veterinaria sigue en constante evolución y la vida silvestre ha comenzado a recibir los beneficios. El 23 de abril, el zoológico de Dallas realizó una hazaña extraordinaria, una operación dental especializada para uno de sus más especiales residentes, Tendaji, un elefante africano, quien necesitaba tratamiento urgente al haber sufrido la fractura de uno de sus colmillos. No se trataba de cualquier intervención quirúrgica, sino de una pulpotomía, algo similar a una endodoncia humana. Dicha operación requirió del apoyo de varios especialistas dentales, veterinarios y cuidadores. Alrededor de 50 personas involucradas en el cuidado y recuperación de Tendaji. Además, tuvieron que llevar una adaptación de herramientas y técnicas, especialmente al tratarse de un paciente de más de 4 toneladas. Necesitábamos que Tendaji estuviera completamente dormido. Nuestro equipo estuvo practicando muy duro con Tendaji para aprender dónde acostarse exactamente donde queremos que esté y darnos oído para darle sus medicamentos anestésicos. Fue todo un rockstar. Se quedó dormido en la posición perfecta. Zoológico de Dallas. Tras la cirugía, Tendaji ha tenido una gran recuperación. Claro, ha estado bajo la constante supervisión del personal de cuidado animal. Según las evaluaciones posoperatorias,
El elefante ha respondido bien al tratamiento y se espera retome con normalidad sus actividades. Una muestra clara del avance en los cuidados en la fauna silvestre que se encuentran bajo el cuidado humano ante la constante preparación de los especialistas. Ayudan a ahondar en el conocimiento de esos puntos inexplorados de los animales para conocer más de ellos, protegerlos y cuidarlos. Recuerda que aquí le presentamos a la perrita Valerie, una perrita de raza salchicha, la cual estaban buscando, ya que llevaba más de 500 días perdida en la isla Canguro de Australia, pues recientemente fue rescatada. Es increíble cómo Valerie logró sobrevivir más de 500 días desde el pasado mes de noviembre del 2023 en una isla llena de animales peligrosos como serpientes venenosas. Conozcamos la historia de Valerie. El viernes 25 de abril, el rescate de vida silvestre de Kangala anunció que Valerie, una perrita salchicha que pasó 529 días perdida en la naturaleza de la isla Canguro, en Australia, al fin fue rescatada. En noviembre del año 2023, cuando Georgia Gardner y Josh Fishlock estaban en un viaje de campamento con su perrita Valerie, ella se perdió cuando corrió hacia el bosque. Aunque sus dueños la buscaron por varios días, ella no apareció y por más de un año no fue vista por nadie. Por lo que, durante este tiempo, se consideró la posibilidad de que la perrita hubiera muerto, debido a que la isla Canguro es 6 veces más grande que Singapur y en su mayor parte permanece en estado salvaje, con especies como koalas, pingüinos, canguros y serpientes venenosas. Sin embargo, en marzo de este año, personas comenzaron a reportar que habían visto a Valerie. Más tarde fue captada por una cámara trampa del rescate de vida silvestre, quien escapaba antes de que pudiera ser atrapada. Fue en la noche del pasado viernes que se confirmó que después de una búsqueda de más de 1000 horas, en la que se recorrieron 5000 kilómetros, Valerie fue encontrada. Queríamos devolverla a sus hermosos dueños de la mejor manera posible y no causarle más traumas ni estrés, porque sin duda, allá afuera, en los 16 meses o lo que sea, habría pasado por mucho. Inviernos duros que no queríamos que se repitieran, veranos, no poder encontrar agua. Valerie pasará al menos una semana más en la isla, bajo el cuidado del rescate de vida silvestre, en lo que sus dueños se trasladan para reencontrarse con esta valiente perrita, quien pasó más de 500 días en la naturaleza de una isla remota. La Universidad de Durham en el Reino Unido aprueba la investigación de los fenómenos anómalos no identificados y la búsqueda de vida inteligente extraterrestre como campos legítimos de investigación académica. Cada vez más universidades en el mundo están tomando en serio a este tema que nosotros consideramos cambiará la historia de la humanidad. Un grupo de científicos de los Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y los Países Bajos firmaron el pasado 24 de abril la declaración de la Universidad de Durham sobre la búsqueda de inteligencias extraterrestres SETI y la investigación de fenómenos anómalos no identificados UAPs, como hoy se llama a los ovnis. Los investigadores liderados por el juez y profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Durham en el Reino Unido, el Dr. Michael Bolander, afirmaron que la investigación SETI y de los UAPs deben ser estudiados desde la academia, reconociendo con ello por primera vez que el fenómeno ovni extraterrestre debe ser estudiado con toda seriedad en las universidades y centros de investigación. El artículo 1 de la declaración afirma: la búsqueda de inteligencia extraterrestre y la investigación de los UAPs son campos legítimos de investigación académica. Esto incluye las ciencias naturales y sociales, así como las artes y las humanidades. Ambos campos no pueden comprenderse de forma holística y epistemológica a menos que estas disciplinas trabajen juntas y se complementen. Los científicos hacen un llamado a las revistas y otros medios de publicación académica para que superen cualquier reserva o prejuicio que aún exista sobre la realidad ovni extraterrestre, para poder integrar estos temas en la divulgación científica.
También estos estudios deben cumplir con los más altos estándares de rigor académico y transparencia metodológica. Además, se buscará mantener una posición de independencia respecto de las agendas de instituciones gubernamentales, así como privadas, ya sea a nivel nacional o internacional, con lo cual se garantizará la transparencia y rendición de cuentas sobre los descubrimientos. Finalmente, los expertos advierten que buscarán promover actividades para influir en el debate sobre políticas públicas, para que no solo las universidades investiguen el fenómeno, sino los gobiernos se interesen en la búsqueda de inteligencias extraterrestres, así como investigar el fenómeno OVNI. Le recordamos que no se pierda de nuestro noticiero matutino con Óscar Morales, 360 primera edición, de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Esto fue Tercer Milenio 360. Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Mausan Televisión, buena televisión.